Entonces, efectivamente, Sí, siento que hay bastante evidencia son sobre planos eso. diferentes, pero eso lo vamos a desarrollar a lo largo del programa. Bueno, hay muchas personas que creen ciegamente en la existencia de otras realidades y que además dicen haberlas experimentado como nuestros invitados de esta noche. Ese es el caso de Lucrecia Villarraga, la madre de Fabio, nuestro invitado. Ella es una espiritista, es decir, es una persona que afirma que se comunica con los muertos. En Galerías, un barrio comercial del norte de Bogotá, se alza un edificio común y corriente, pero en él habita Lucrecia Villarraga, una mujer que dice que puede comunicarse con los espíritus. Lucrecia siempre ha sido espiritista, 2 de sus hijos también lo son, y la muerte es algo que no le preocupa. La muerte es algo transitorio, ¿no? Cuando el espíritu se desprende de la materia, pasa a otra dimensión. De hecho, como tal, la muerte no existe porque el espíritu sigue viviendo. Lo único que hace es pasar a la dimensión espiritual. Lucrecia dice que ha estudiado por más de 40 años a los grandes espiritistas de la historia. Además, asegura haber visto y sentido cientos de descarnados o espíritus de los muertos, aún en su misma casa. Yo iba saliendo por la puerta cuando yo iba llegando acá, en ese momento que yo iba a prender la luz, entonces bajó el espíritu de una española como de unos 25 años, muy bonita. Parecía que no era espíritu, sino era encarnado. Qué cosa que cuando yo fui a prender la luz tuve que hacer así, como quitar la mano para darle paso que ella bajara, ¿no? Eso fue un fenómeno de efectos físicos, porque se vio exactamente como si fuera una persona encarnada, pero era un espíritu. Se aparece y desaparece muy rápido. No es que sé que si tú lo quieres detener como para mirarle más detalles, no puedes, porque él se desaparece rápido. Cuando hay una facultad de evidencia, los espíritus se pueden ver con tanta nitidez como nos estamos viendo en este instante. Se puede plasmar perfectamente todo. Es decir, si él quisiera, si por ejemplo en un efecto físico, me quisiera dar la mano, yo siento el calor de la sangre, del espíritu. Lucrecia duerme tranquila porque los espíritus, dice, no son nada del otro mundo. Bueno, es que aquí ya entramos en un terreno de espíritus, de que los espíritus se pueden ver, en fin, eso es un tema complejo. Yo quiero preguntarle a Gustavo, ¿cómo saber si la experiencia de Lucrecia, la madre de Fabio, no corresponde o no es producto de un estado alterado de la percepción o un estado alterado de la mente? Cuando percibimos cuando percibimos realidades alternas, estamos en un estado modificado de conciencia. La forma en que funcionamos ordinariamente, por ejemplo, los ojos, los oídos, nos sirven para ver ciertos niveles de información. Pero cuando una persona tiene una experiencia de otro plano de existencia, está funcionando con otras modalidades sensoriales. Estado alterado de la conciencia, fue lo que dijiste. O estados modificados de conciencia, sí. ¿Qué es eso de manera sencilla? Por ejemplo, una práctica que quizás sea ampliamente conocida por muchas personas, lo que produce una oración profunda, lo que produce un momento de éxtasis frente a la belleza, al amor, una paz interior, son estados en donde uno modifica radicalmente la sensación de lo que es el mundo alrededor y el mundo interno. La percepción del mundo. Y modifica la vivencia. Y modifica la vivencia. No necesariamente entonces es que uno vea al espíritu, es que uno cree verlo. Puede creer verlo, pero puede efectivamente verlo, porque es indudable que estamos en un mundo que no solamente funciona en un plano tridimensional. Ya, Fabio, ¿tu madre ve espíritus? ¿Tú también ves espíritus? No, no los veo, pero sí conozco muchas personas sensitivas, llamadas mediums, o que tienen percepciones extrasensoriales por fuera de las percepciones de nuestros 5 sentidos, y que dentro de algunas de las experiencias está la de ver espíritus, sí, de diferentes categorías, ¿no? ¿Qué otras experiencias? Pueden ver, por ejemplo, fenómenos de tipo luminoso. ¿Qué son esos fenómenos?
Energías. Energías. Energías, ¿no? Diferentes tipos de energías, ¿no? Ya. Que rodean las personas. El aura, El eso aura, que llaman el aura que es como una atmósfera psíquica donde se reflejan los pensamientos, los sentimientos de los seres humanos. Entonces las personas que tienen esa sensibilidad de percepción extrasensorial o de evidencia que llamamos nosotros, Sí. en esa clasificación de sensibilidad, puede observar lo que una persona está pensando, sintiendo, porque refleja en formas de pensamiento, en la atmósfera psíquica de su aura, su realidad interior. Que eso se refleja en capas energéticas alrededor del cuerpo. Exacto. Y esas capas Y pueden reflejan, leer esas capas. el vidente, la persona que tiene esa capacidad de poder penetrar, porque la mediunidad de evidencia también tiene diferentes profundidades, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene el mismo grado de desarrollo de su mediunidad. Sí. Entonces habrá unos videntes más profundos, otros más superficiales. Sí, a mí me llama la atención, estamos con dos personas que tienen formación universitaria, formación científica, que han ido a una de las universidades, si no la más importante del país, la Universidad Nacional de Colombia, y estamos hablando de estos temas que también están en manos, no en este caso, pero en muchos casos en manos de gente que es muy poco seria y de charlatanes. ¿Cómo hacer esa diferencia entre la mirada seria y, si se quiere, científica de un tema, de esa manera como es abordada por tanta gente que no tiene ni formación ni tiene conocimiento? Sí, tú has tocado una realidad muy, muy específica, y es que mucha gente dentro de la sociedad maneja esos temas de una forma comercial o maneja esos temas de una forma fanática, de muchos niveles donde no son realmente ordenados en su conocimiento, en su proceder o en su ética. Pero dentro de la doctrina espírita el tema de la mediunidad se maneja y se estudia profundamente. Existen inclusive estudios científicos sobre la mediunidad dados desde hace muchos años. Hoy en la actualidad existe en Brasil, en Sao Paulo, el doctor Sergio Felipe Oliveira. Él tiene un estudio especial sobre la glándula pineal, que es la mediadora de esa fisiología transdimensional. Es decir, es el órgano físico que permite tener esa captación de radiaciones y de informaciones vibracionales que están en otros planos y que el sistema neurológico, el sistema nervioso, lo traduce a través de la pineal. Ya. Él tiene un Bueno, estudio muy interesante sobre eso. está muy bien. Tú hace unos minutos hablaste de que crees, por ejemplo, en vida en otros planetas, pero es algo que la ciencia no ha comprobado. Entonces, ¿qué tan serio es esa creencia y qué tan seria es esa afirmación cuando la ciencia actual no la ha podido comprobar? Gustavo, ¿qué piensas? Yo pienso que cuando hablamos de ciencia, estamos utilizando una palabra que puede significar prácticas muy diversas. Métodos de comprobación. Por ejemplo, y expectativas acerca de lo que es real y lo que no es real. Para poner un ejemplo, existen lo que se llaman las ciencias de primera persona y las ciencias de tercera persona. Una persona que hace, por ejemplo, un camino de oración y que tiene una comunidad que hace los mismos tipos de práctica, tiene no solamente un orden de vivencia a medida que va adentrándose dentro de su práctica espiritual, sino que además tiene una comunidad de contrastación. Y esa es una práctica común a lo que en sentido amplio podemos llamar ciencia. Un geólogo no simplemente escribe su paper, su documento, diciendo lo que se le ocurrió, sino que tiene una comunidad con la cual confrontar sus resultados. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de elementos de otras realidades, sea desde la parapsicología, desde el misticismo, desde estados modificados de conciencia, hay comunidades de saber que generan saberes específicos. Y si esos saberes tienen un orden de rigurosidad, de confrontación entre las personas, de discusión, constituyen ciencia. Digamos, eso hablando de una manera un poco amplia, ¿no? Muy